Les decía que la evaluación de cuentas por cobrar, ¿verdad? Lo que nos va a permitir es determinar cuál es el valor que tiene esa cuenta por cobrar en el estado financiero. El NIC 39 indica que luego el reconocimiento inicial, o sea, una vez que usted registró la cuenta por cobrar, la entidad medirá sus préstamos y cuentas por cobrar al costo amortizado utilizando la tasa de interés efectivo. Eso lo vamos a hacer si y solo si existe un mercado donde se transen las cuentas por cobrar y los documentos por cobrar. Bueno, en nuestro país no, prácticamente eso es muy incipiente. Entonces, lo que se hace es, si no hay ese mercado, se mide por el importe de la factura original. Pero a esta factura original, también lo que hacemos, o a este monto de las cuentas por cobrar originales, tal como lo registramos, iniciamos, ¿verdad? Con una actualización, ¿verdad? Le indicamos al lector del estado financiero que puede haber una parte de esa cuenta que estimamos por incobrables, ¿verdad? Y cuando hablamos de incobrables, pues es todo el riesgo, ¿verdad? Que tiene la empresa al dar crédito en sus ventas, ¿verdad? El riesgo de que alguno de esos clientes no me pague la totalidad o solo me pague parcialmente, ¿verdad? Eso es lo que llamamos ese riesgo, ¿verdad? Del incobrable. Algunos de estos riesgos, pues, pueden surgir dentro del mismo periodo contable o puede ser que la factura tenga un vencimiento o vaya adquiriendo un vencimiento mayor y pueda ser honrado en otro periodo contable, ¿verdad? Entonces, por eso, como suceden estas dos cosas, existe la necesidad de estimar las cuentas por cobrar de dudosa cancelación, ¿verdad? Eso es lo que llamamos la estimación por incobrable. Hacemos existen varios métodos, ¿verdad? Para estimar esos incobrables, todavía no sabemos si es Juan, Pedro o Miguel, pero sabemos que de esa totalidad alguien no nos va a pagar, ¿verdad? Para eso, bueno, hay varios métodos. Unos métodos están concentrados en lo que llamamos el enfoque del estado resultado integral y básicamente en ese enfoque pues siempre se trabaja con los datos históricos, ¿verdad? Que tiene la empresa de sus registros. Y en el caso del estado resultado integral, lo que se hace es, en algunos casos, determinar un porcentaje sobre las ventas. Si la compañía tiene unas ventas a crédito que son como muy estables, ¿verdad? Ya saben que el total de sus ventas, el 30% o el 40%, el 50% son a crédito y es como que ese margen se mantiene. Entonces, a veces lo que se hace es que se sacan sobre el porcentaje de las ventas a crédito, que pues en realidad tiene mayor sentido, ¿verdad? Que sobre el total de las ventas, porque ya sobre el total de las ventas incluye las ventas por contado, y ya las ventas por contado ya las recuperamos. Entonces, en realidad, es mejor el porcentaje de ventas a crédito. Sin embargo, pues hay otro enfoque, ¿verdad? Que es el estado de situación financiera. Sobre esta está más relacionada con la cuenta por cobrar. En el estado resultado integral es más relacionado con la venta. Vea que la venta ¿dónde se registra? En el estado resultado integral. La cuenta por cobrar, ¿dónde se registra? En el estado de situación financiera. Para esto, pues hay también varios métodos. Uno que se llama el porcentaje de cuentas por cobrar, y ahí también, pues, dependiendo de lo que se hace, es una estimación de ese porcentaje. Y hay otro método que se llama antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar. Esos son unas cédulas que se establecen dependiendo, ¿verdad?, de las diferentes antigüedades que se vaya teniendo el mayor de cuentas por cobrar. Recordemos que las cuentas por cobrar pues se van a registrar en un auxiliar y entonces en ese auxiliar, ¿verdad?, que tiene que pegar con la cuenta mayor, con el monto total de la cuenta. Si hacemos una estimación sobre el total de las cuentas por cobrar, podríamos estar estimando un incobrable sobre cuentas
que todavía no han vencido, pero que están entre las cuentas por cobrar. Por eso, la mayoría de empresas usa lo que se llama la antigüedad de las cuentas por cobrar. Con respecto, vamos a ir viendo los diferentes métodos, ¿verdad? En el caso de la estimación de incobrables por el porcentaje de ventas, vean que es un asiento sumamente sencillo. Decimos las ventas a créditos netas de la compañía durante el año fueron de 525 y las cuentas incobrables históricamente han representado un 2%. Entonces, prácticamente, pues ahí lo que hacemos es ahí lo que hacemos simplemente es aplicar, ¿verdad? El total de las ventas a crédito por el 2% y entonces nosotros podemos determinar cuál es el asiento para ajustar, ¿verdad? Y para hacer esa estimación. Vean aquí que registramos una cuenta que llama gasto por incobrable contra una cuenta que se va a llamar estimación por incobrable, ¿verdad? Esto es un asiento de ajuste, ¿verdad? Hacia el final del periodo, ¿verdad? Está relacionado con el estado de resultado integral y con el estado de situación financiera, ¿verdad? Esos vamos a tener ahí. Pero ese es el asiento básico. Vean que la estimación por incobrable tiene un saldo acreedor. ¿Por qué acreedor? Porque el saldo normal de la cuenta por cobrar es deudor, ¿verdad? Entonces el saldo acreedor nos va a dar las cuentas por cobrar netas. Este es el porcentaje de ventas, así quedaría más o menos el asiento. Este es otro método que es el porcentaje de cuentas por cobrar. La compañía ha determinado la existencia de una relación histórica del 4% entre las cuentas incobrables y el saldo de las cuentas por cobrar al final del año. El saldo de las cuentas por cobrar de 475 y el de la estimación de 4,500. Aquí lo importante de esta es que, perdón, aquí lo importante, aquí no lo puedo mover, es que hay un saldo, ¿verdad? Acuérdense que nosotros trabajamos con una contabilidad, ¿verdad? De una empresa en marcha. Entonces, las estimaciones de incobrables ya normalmente tienen un saldo, ¿verdad? Entonces, en la cuenta T tendríamos una estimación de 4,500,000. El ajuste que habría que hacer dice que es 475,000, ¿verdad? Por el 0.04, que me da 19,000. O sea, lo que nos dice es que la cuenta de estimación debería tener un saldo de 19,000. En este momento, el saldo que tiene es de 4,500. Entonces, como es un saldo deudor, el monto del ajuste debería ser por los 14,500. ¿Cómo queda ese asiento? Bueno, quedaría así, ¿verdad? Los 4,500 que teníamos, este es el saldo que es requerido. Entonces, el ajuste que yo tengo que hacer sería gasto por incobrable por 14,500 y la estimación por incobrable. Vea que este gasto, esta estimación de 14,500, ¿verdad? Yo hago, cuando mayorizo esto, voy a mayorizar un crédito a la cuenta de estimación y la suma del que yo tenía anterior más el ajuste requerido me va a dar el total de lo que yo al final determiné que era el saldo que necesitábamos mostrar en la estimación. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Va quedando claro esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora sí, viene esta otra parte que es bueno, la parte que tiene que ver con el método de estimación de incobrable. En lo que tengo es una cédula, ¿verdad? De antigüedad de saldos, y esta cédula, ¿verdad? Dice que es una empresa, tiene un análisis de antigüedad de saldos para sus cuentas por cobrar para el año terminado el 30 de septiembre del 2017. Y tiene los siguientes porcentajes. El total, ¿verdad? De las cuentas por cobrar suman los 385 que está aquí
Disculpen que mi computadora está ahí mediando. Es que ya tiene tanta información que se está pegando. 385. Dice que tiene cuentas sin vencer por 250. Unas que ya están vencidas de 0 a 30. Hay cuentas por cobrar por 50,000. Hay vencidas del 31 a 60 días, ya ha pasado del periodo que se supone que tenía que pagar, ya ha pasado 2 meses. Y hay otro grupo de 61 a 90 días, que son 45,000, y más de 91 hay 10,000 colones. Vean que para esto, ¿verdad? Se han asignado una serie de porcentajes. Vean que si la cuenta no está vencida, el riesgo de que no me paguen esa cuenta en realidad es poquito, es un 2%. Pero una cuenta que ya tiene más de 91 días, tiene un riesgo muy alto de que no me lo paguen, de un 25%. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un método de estimación por incobrable? Bueno, primero hay que determinar esa cédula, cuánto es ese porcentaje que me daría la estimación de cuentas, tomando en cuenta que ya yo tengo un saldo deudor. Y aquí les llamo la atención sobre esto, ¿verdad? Un saldo, hay que ver si la estimación por incobrable tiene un saldo deudor o un saldo acreedor, porque cuando se van haciendo estos ajustes, a veces puede quedar con un saldo contrario. Entonces yo tengo que volver a retomarlo. Ok. Veamos en este caso. Sin vencer, ¿verdad? Vean que es la misma cédula que teníamos antes, nada más que ahora estamos determinando cuál es el porcentaje de incobrable. Sin vencer, decía que no había nada, ¿verdad? De 0 a 30, un 2% de 50,000 son 1,000, un 5% para las cuentas de 31 a 60, me da 1,500, un 20% de las vencidas de 61 a 60, un 45, y más de 91 días, ¿verdad? Es un 25, o sea que yo voy a tener 2,500. La suma de este incobrable es de 14,000 colones, o sea, eso es lo que se supone que deberíamos tener en el total de incobrable. No debemos olvidar que teníamos un saldo deudor de 4,000 colones, ¿verdad? Que yo tengo que tomarlo en cuenta. Como está con saldo contrario, ¿verdad? Acuérdese que la estimación tiene que tener un saldo crédito. Este tiene un saldo débito. Entonces, el ajuste no podríamos hacerlo solo por los 14. Tendríamos que hacer los 14 más los 4,000, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí. Puesto que la empresa ya tiene en su cuenta de estimación un saldo deudor de 4,000, el monto del gasto por incobrable necesario para que la cuenta tenga el cierre del saldo estimado es la cantidad de 18. Los 14 que yo estimé aquí, ¿verdad? Estos, más los 4,000 que están en estimación que tienen saldo deudor. Observe que en este caso, al ser la cantidad de la estimación un saldo deudor, debe sumarse al monto esperado del incobrable. Si el saldo hubiera sido acreedor, ¿de cuántos resultaría entonces el asiento? La estimación por incobrable, vea que tenía un saldo, ¿verdad? Deudor de 4,000. Nosotros, ¿verdad? Hicimos una estimación y decía que tenía que tener un saldo, vamos a ver de cuánto era el saldo, de 14,000, ¿verdad? Eso fue lo que determinamos aquí. Entonces, para que me quede 14,000, cuando ya yo hago el asiento y hago ya la mayorización y me quede, entonces en este caso, más bien yo tuve que agregarle a los 14,000 que tenía un 4,000 más, ¿para qué? Para compensar esto y me queden 14. Por eso es que se hace el asiento por 18. Gasto por incobrable 18 contra estimación por incobrable 18. El registro del ajuste con un enfoque de estado de situación por antigüedad de saldos. Si este saldo actual no hubiera sido débito, si no hubiera sido crédito, aquí yo hubiera tenido 4,000 colones
y entonces dice que es 14, pues entonces el asiento debía haber sido por 10,000 colones. ¿Para qué? Saldo deudor. Sí, es porque saldo, o sea, porque en estas, cuando ustedes trabajan con antigüedades saldos, siempre tienen que determinar para la hora de hacer este asiento, ¿verdad? O sea, uno hace la cédula, saca la estimación de cuánto debería tener ahí, pero siempre tiene que ir a revisar cuál es la estimación que hay, la estimación por incobrable, ¿verdad? Que ya traemos del periodo anterior o del mes anterior. Y entonces, dependiendo si el saldo es deudor o acreedor, pues entonces se suma o se resta, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Como teníamos un saldo débito, más bien hay que sumarle para que compense y me queden los 14, ¿verdad? Si en realidad en este otro caso no hubiera sido un saldo débito, sino un saldo crédito, pues entonces nosotros tendríamos más bien que el asiento aquí no hubiera sido por 18, ¿verdad? Más bien debía haber sido, tendríamos 4 más 14, entonces aquí debía haber sido por los 14. Sí, 14, 4, sí, por 10,000, ¿verdad? Tendría que haber sido por 10,000. Ya hicimos la estimación y ahora sí determinamos que un cliente definitivamente no nos va a pagar. Entonces, cuando ya determinamos eso, vamos a ver, lo que habíamos hecho, ¿verdad? Era haber aplicado la estimación contra la cuenta por cobrar. Esa fue, digamos, el asiento que se hizo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay una cuenta que ya yo consideré que era incobrable? Ya yo la había eliminado. Entonces, yo tengo que hacer dos asientos en este caso. Uno que permitiría volver a restablecer la cuenta por cobrar contra la estimación, ¿verdad? Para que esté viva la cuenta y después, pues ya poder cobrarla, ¿verdad? O sea, tendría que volver a restaurar esta cuenta. Recordemos que cuando una cuenta se determina, ya Juan en realidad no nos pagó, entonces la cuenta ahí era, el asiento para eliminar a Juan era estimación por incobrable contra cuenta por cobrar, ¿verdad? Y ya se saca Juan del auxiliar de cuentas por cobrar y se aplica la estimación. Vean que en este caso nosotros no registramos ya ningún gasto, ¿verdad? Por incobrable, porque eso ya lo hicimos cuando hicimos el ajuste. Cuando ya se determina que una persona no nos paga, entonces lo que hacemos es aplicar la estimación, como yo les decía, estimación por incobrable contra cuenta por cobrar. Y ya, se desapareció el fulanito de mi auxiliar. Pero ¿qué pasa si a este después le da por venir a pagarnos? Bueno, tengo que hacer dos asientos, ¿verdad? Entonces yo tengo que darle vuelta al asiento original que había hecho. ¿Cómo hago eso? Registro nuevamente la cuenta por cobrar y aplico a un crédito a la estimación por incobrable. Como ya está otra vez en el auxiliar, ya ahí sí puedo, ¿verdad?, recibir el efectivo contra la cuenta por cobrar. A veces hay lo que se llama un método de estimación directo, ¿verdad? Que es cuando una empresa emplea este método, registra el gasto por incobrable hasta que es demostrable que no saldará la cuenta por parte de un cliente. No hace ajustes por incobrable, sino en el método directo no hay estimaciones, sino cuando ya dice, ahora sí no tengo posibilidades, ya este cliente, entonces nada más digo gasto por incobrable y elimino la cuenta por cobrar, ¿verdad? Así se hace con este asiento, ¿verdad? Si posteriormente la persona, ¿verdad?, me viene a pagar, entonces, bueno, yo puedo registrar, ¿verdad? Vuelvo a restaurar la cuenta por cobrar y tengo que establecer una cuenta que se llama recuperación de cuentas incobrables que va dentro de otros ingresos, ¿verdad? Para poder decir que esta cuenta ya yo la había eliminado y
y otra vez entra efectivo contra cuenta por cobrar. Vean que esta es otra forma, no es lo usual que se use el método directo, ¿verdad? Porque a la mayoría de los usuarios de la información les interesa más ir revisando la estimación por incobrable y determinar cuánto efectivamente, ¿verdad? Puede ser que tengamos ahí como para revisar.